Bueno, estimados estudiantes, vamos a empezar con la clase que se ha programado para el día de hoy, viernes 25 de septiembre, en la cual estaremos socializando lo que tiene que ver con los números racionales en la recta numérica y también con los números reales. Ya. Entonces, vamos a partir de lo que es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios que están relacionados con los números racionales dentro de la recta numérica y también los números reales, para que los estudiantes puedan tener los conocimientos necesarios y así se les haga más fácil la realización de las tareas propuestas en la plataforma. El índice de contenidos que vamos a abordar en esta tarde, en esta clase, son los siguientes. El objetivo ya lo mencioné hace un momentito. También vamos a hablar acerca de los números racionales, el orden de los números racionales, indicaciones generales acerca de la recta numérica, la manera en la cual vamos a representarla. También vamos a hablar acerca de los números reales, el valor absoluto y ejercicios de aplicación. Bien, los números racionales en la recta numérica. Para nosotros empezar a hablar de esto, debemos tener claro el concepto de lo que son los números racionales. Para esto vamos a empezar diciendo la parte teórica. Vamos a empezar revisando lo que es la parte teórica para partir a los ejercicios, a los ejemplos, ¿ya? Entonces, los números racionales dice que son todos los números, valga la redundancia, que son susceptibles de ser expresados como una fracción, es decir, como el cociente de dos números enteros. Para representar los números racionales en la recta numérica, se debe comparar los números dados y en el caso de que sea fracción, realizar la división y proceder a representarlo en la recta numérica. El orden de los números en la recta numérica. Ordenar los números racionales a partir de su representación en la recta numérica. Tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Aquí nos dan dos posiciones en las cuales se puede identificar cuál número es mayor y cuál es menor al momento que nosotros estamos representando los mismos dentro de la recta. ¿Y qué nos dice? Que entre dos números es mayor el que más a la derecha está en la recta numérica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros tenemos la recta numérica que su punto centro es el 0. El 0 es un número neutro, ¿no es cierto? Que no tiene signo. Entonces, este número es el que divide a la recta de los números positivos y los negativos. Los positivos van a ir del 0 hacia la derecha hasta el infinito. Y los números negativos van a ir del 0 hacia la izquierda hasta el infinito. Entonces, nos dice que es mayor el que más a la derecha está en la recta numérica. Es decir, que a partir del 0 hacia la derecha va a ser mayor el que más alejado se encuentre del 0, del punto centro. Y entre dos números es menor el que más a la izquierda esté en la recta numérica. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos el punto 0. Entre menos 1 y menos 5, el número menor es el 5, porque es el que más se aleja hacia la izquierda, partiendo desde el 0. Bien, una de las indicaciones generales es el uso de la recta numérica. Esto va a ser utilizado por ustedes hasta el final de sus estudios. Siempre van a estar teniendo que aplicar en ejercicios propuestos y por eso es importante la revisión de este tema. Esta recta se construye a partir de la misma que se ha usado para ubicar los enteros con sus valores tanto positivos como negativos. Cuando nosotros tenemos un número expresado como fracción, esto quiere decir que el denominador a nosotros nos va a obligar a dividir en partes iguales, tanto como nos indique el numerador, el denominador, perdón. Dice, el denominador nos obligará a dividir en tantas partecitas iguales a la unidad, ya sea negativa o positiva, según corresponda, y el numerador indicará cuántas de esas pequeñas porciones de la recta debemos tomar a partir del 0.
Bien, ahora vamos a hablar de la representación de los números racionales en la recta numérica. ¿Qué nos dice? Que para transformar las fracciones a número decimal, se puede ubicar los números racionales en la recta numérica de la siguiente forma. Si son números negativos y positivos, lo que vamos a hacer es dibujar una recta numérica. Vamos a dividirla en el centro y vamos a ubicar hacia la derecha los números positivos. Todos los resultados positivos que nosotros tengamos se ubican del 0 hacia la derecha y todos los resultados o números negativos que vamos a ubicar en la recta se ubican hacia la izquierda. Y mientras más alejado, si hablamos de los números negativos, mientras más alejado está del 0, tiende a ser menor el número. Y si hablamos de los números positivos que van hacia la derecha, mientras más alejados estén del 0, son mayores. Aquí tenemos unos ejemplos de números racionales. Pueden ser números racionales, los números enteros, los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Quiere decir que todo este conjunto de números nosotros podemos darle una representación en la recta numérica. Aquí tenemos ejemplos de cómo representar números fraccionarios, racionales fraccionarios dentro de la recta numérica. ¿Qué nos dice en este ejemplo? Represente en la recta numérica los siguientes números racionales. A nosotros en los ejercicios nos van a dar en fracción. Me parece que si alguien ya está realizando lo que es la tarea propuesta en el tema 3 y 4 de la plataforma, se va a dar cuenta que así están los ejercicios que deben resolver. Entonces, si a nosotros nos dan en fracción, tenemos el ejercicio 1, 3 medios, el B, 7 medios, el C, menos 1 medio y el D, menos 5 medios. Entonces, lo que tenemos que hacer como primer paso es dividir el numerador para el denominador. Ahora que ya expresamos este término fraccionario en términos decimales, podemos representar en la recta numérica. Por ejemplo, 3 medios, si dividimos 3 para 2, nos da a 1,5. Si dividimos 7 para 2, nos da 3,5. Si dividimos menos 1 para 2, nos da a 0,5. Y si dividimos menos 5 para 2, nos da a menos 2,5. Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a proceder a representar en la recta numérica. Aquí tenemos ya dibujado una recta numérica, ¿no es cierto? Vamos a representar en esta recta el primer término. Entonces, ¿en dónde vamos a ubicar? Este es 1,5, que es 3 medios. Es lo mismo que decir 3 medios, pero vamos a representarlo aquí. El 1 y el 1,5, el 2, el 2,5, el 3. Así está dividida esta recta. Entonces, aquí vamos a ubicarla en el 1,5 y vamos a ubicar la fracción, porque hablar de 3 medios en fracción es lo mismo que hablar de 1,5 en decimales. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. 7 dividido para 2 me da a 3,5, ¿no es cierto? Entonces, de esto nosotros vamos a ubicar en la recta numérica. Es un término positivo, entonces va a la derecha, porque a la derecha se ubican los números positivos. El 3,5 es lo mismo que hablar de 7 medios y se ubica en la recta numérica. Con el siguiente término, bien, estimados estudiantes, hubo un error del sistema. Vamos a continuar con el siguiente término. Entonces, aquí tenemos menos 1 medio. Si nosotros dividimos esto, nos da a menos 0,5. Esto ya estamos hablando en términos negativos, perdón. Este es un número negativo, entonces va a ir a la izquierda del 0. Y aquí está representado el menos 0,5. Y al hablar del menos 0,5 es lo mismo que decir menos 1 medio. Vamos a realizar lo que es el cuarto ejercicio. Menos 5 dividido para 2 me va a dar un resultado de menos 2,5. Lo vamos a ubicar aquí, porque aquí está ubicado el punto para el 2,5. Estimados estudiantes, me gustaría que me digan si es que me van entendiendo, si es que queda todo claro hasta este punto, por favor, para yo poder continuar con la clase.
No hay ningún problema. Los demás, por favor, necesito que interactúen. Díganme si está todo claro, si está entendido. Está entendido, licenciada. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ya. Si necesitan, por favor, que interrumpa la clase, me avisan nomás y yo paso a aclararles cualquier duda, ¿ya? Ya. Acá tenemos que otro ejemplo. Nos dice representa en la recta numérica los siguientes números racionales. Vamos a aplicar en la recta numérica considerando las mismas observaciones que les hice para el ejemplo anterior. Entonces tenemos 4/3. Todos estos términos fraccionarios procedemos a dividirlos para que nos queden números decimales y poder representarlo en la recta. Entonces aquí tenemos la solución. Del primero, que es 4/3, me queda 1,33 aproximado por aquí. Del segundo, que es 8/3, me queda 2,66 positivo, que lo podemos ubicar aquí. Del tercero, menos 2/3 es menos 0,66, que aproximadamente nos da en este punto de la recta. Y menos 7/3 nos da un resultado de menos 2,33, que lo podemos ubicar por acá. Bien, también dentro de esta clase vamos a hablar acerca de los valores absolutos. Para eso necesitamos saber qué es un valor absoluto. Y nos dice que en la teoría, para proceder después a ver los ejercicios, nos dice que el valor absoluto de un número es el número que resulta de quitarle su signo. Este, ya sea positivo o negativo a dicho número, se representa encerrando al número y al signo entre dos barras verticales. Es decir, en esta imagen ustedes pueden observar todo el concepto de lo que es el valor absoluto. Aquí tienen al número representado en sus barras verticales, que esto significa que es un valor absoluto. Ya, vamos a ver lo que es el valor absoluto, tanto de un número negativo como de un número positivo. ¿Qué nos dice? El valor absoluto de un número negativo es el número que queda cuando le quitamos el signo menos. Es decir, cuando nosotros nos dan esta clase de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer para proceder a una respuesta como tal sin valor absoluto es, cuando tenemos los números negativos, quitarle su signo. Por eso nosotros en el primer ejemplo tenemos el menos 3, el valor absoluto de menos 3 va a ser igual a 3. Lo único que tenemos que hacer es quitarle el signo y pasa a la expresión como un número real. Entonces, acá tenemos valor absoluto de menos 5. Lo que hacemos únicamente es quitarle su signo. Y el valor absoluto de menos n quiere decir que el valor absoluto de cualquier n término, de cualquier número, va a ser igual a ese número, pero con signo positivo. Ya, el valor absoluto de un número positivo. En los números positivos o números naturales, como se conoce, el valor absoluto coincide con el valor del número. Tenemos que recordar que el signo más, por lo general, no se escribe porque ya se sobreentiende que si no hay ningún signo, está anteponiéndole a ese número, a esa operación, a ese ejercicio, el signo más. Entonces, acá tenemos valor absoluto de 2, es lo mismo que decir valor absoluto de más 2. Esto siempre va a coincidir, el resultado va a coincidir con el número que encierra el valor absoluto. Por eso acá nos dan valor absoluto de 4, el resultado va a ser 4. Si tenemos valor absoluto de m, el resultado va a ser positivo. De cualquier número que pongamos, de cualquier número positivo que nosotros lo expresemos como valor absoluto, su resultado, su respuesta, va a ser el mismo número, pero sin el valor absoluto, va a ser el número positivo. Bien, acá tenemos nosotros unos ejercicios con valor absoluto. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vemos los ejercicios planteados de esta manera? Procedemos a resolver la parte interna que se encuentra dentro de la expresión. Eso quiere decir que primero vamos a realizar lo que es la resta, porque aquí nos está hablando de una resta, ¿no es cierto? Entonces, 6 menos 4 nos da valor absoluto de 2.
Pero el 2 no se puede quedar como valor absoluto porque necesitamos expresarlo en términos de números naturales y lo dejamos con el 2 positivo mismo. Tenemos acá un valor absoluto de menos 1. Todo número negativo expresado en valor absoluto dará como resultado ese mismo número, pero con signo positivo. Es decir, aquí tenemos nosotros un valor absoluto de menos 1. La respuesta va a estar expresada con un número positivo, que es 1 mismo. No sé si puedo interrumpir la clase un momentico para una pregunta. Sí, dígame, estimado Ángel, ¿en qué le puedo ayudar? Lo que pasa es que un número absoluto está encerrado por dos, como una especie de paréntesis, ¿cierto? Entonces, en otros ejercicios yo he visto que hay una cierta fórmula para poderlos desaparecer. En este caso no se hace ninguna fórmula, ninguna clase de ejercicio para desaparecer los paréntesis estos, para Cuando poder ustedes poner... tengan cuando ustedes tengan ejercicios con valor absoluto que requieren la destrucción de paréntesis, que están entre paréntesis, entonces tienen que empezar resolviendo siempre la parte interna. De ahí van a proceder a multiplicar los demás números que estén fuera del paréntesis. Yo he revisado las tareas que están propuestas, no hay ejercicios como los que usted me menciona, pero en el caso de que alguna vez ustedes les propongan un ejercicio como esos, deben ir resolviendo primero la parte interna. Lo que pueden resolver primero son los paréntesis. Después resuelven los corchetes y finalmente ya les va a quedar términos que puedan sumar, restar, para que su valor absoluto quede representado como un número real. Esa era la pregunta, estimado Ángel. Gracias, y esa misma. Ya, listo. ¿Alguien más tiene una pregunta de pronto? No, licenciada, está entendido todo. ¿Entendido? Bien, acá tenemos otros ejercicios que pueden estar planteados. Entonces tenemos valor absoluto de menos 5 más 2. Como les comentaba, lo primero que tienen que hacer es resolver la parte interna. Entonces, menos 5 más 2 les va a quedar menos 3. Esto expresado en valor absoluto, el resultado es 3. Valor absoluto de menos 6, menos 4, si nosotros signos iguales se suman, deben recordarlo entonces, menos 4 menos 6 me queda menos 10. Valor absoluto de menos 10, esto expresado en números naturales, simplemente el 10, porque recuerden que el valor absoluto es colocar el mismo número, pero con signo positivo, es decir, quitándole el signo negativo. El menos 2 más 1, valor absoluto, vamos a proceder con la resta. Menos 2 más 1, me queda menos 1, ¿no es cierto? Su valor absoluto es menos 1. Este tema de valor absoluto es importante porque a nosotros nos sirve para comparar lo que son espacios. Esto quiere decir que todo objeto ocupa un espacio. Nosotros no podemos decir por ejemplo, la casa tiene menos 2 metros cuadrados, porque siempre va a haber un espacio de un objeto en el universo. Entonces, en este tipo de ejemplos no se van a ocupar los valores negativos, siempre se va a trabajar con valores positivos. Entonces, para esto nos sirve el saber cómo nosotros cambiar de un número expresado en valor absoluto a un número natural, a un número positivo real. Bien, estimados estudiantes, si tienen alguna pregunta, estoy presta para escucharles, por favor, o si ha quedado todo entendido. De igual manera, quiero que me lo hagan saber. Estimada Verónica. Entendido, licenciada. ¿Sí está todo claro? Muy bien, ya saben que para cualquier duda en el área de matemáticas pueden contactarse conmigo, tienen los números de contacto, ¿ya? Estimado Ángel, Ok, ¿está licenciada. todo bien? ¿Sí entendió? Muchas gracias Muy por la bien, atención. ya. Estimado joven Ismael. Sí, la clase está entendida. Muchas gracias. Bien, estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Espero de igual manera contar con la interacción de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Gracias, licenciada. Igualmente. Hasta luego.